La ciudad de Buenos Aires está por comenzar la conferencia de prensa donde el gobierno de la ciudad va a anunciar las ayudas escolares para quienes mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Bienvenida en nombre del gobierno de la ciudad a los directivos, a los padres y a las representantes de las escuelas de gestión privada de la ciudad de Buenos Aires y también a los miembros del Consejo Consultivo de la Dirección de Gestión Privada del Ministerio de Educación, que está integrada por la Vicaría de Educación Católica del Arzobispado de Buenos Aires, por el Consejo Central de Educación Judía, por el Consejo de Educación Cristiana Evangélica, por la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada, la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina, la Federación para el Desarrollo de la Educación Técnica, Especial y Común y la Asociación de Entidades Educativas Privadas de Argentina. También contamos con la presencia de miembros de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad. Ustedes son los protagonistas de este anuncio que nos convoca hoy sobre la educación de nuestros hijos. Para nosotros, desde el gobierno de la ciudad, la educación es una prioridad y como padres es algo que nos ocupa y que nos preocupa, sobre todo en esta situación que estamos viviendo en la Argentina. Así que nuevamente muchas gracias por estar aquí acompañándonos con esta medida. Junto con el equipo de gestión, con la ministra de Educación y el jefe de gabinete, queremos darle respuesta a las familias y a las escuelas, principalmente hoy de gestión privada subvencionadas por el gobierno de la ciudad, y decirles que vamos a estar acompañando con un esfuerzo, el esfuerzo que están haciendo ustedes. Así que le doy la palabra al jefe de gobierno que va a anunciar la medida. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias. Gracias Clara, Néstor, Mechi, muchísimas gracias. Este es un anuncio para nosotros muy relevante y muy querido, y tal vez en la medida que lo vaya contando van a entender por qué además a mí particularmente me moviliza mucho. Estamos enfrentando, sin ninguna duda, uno de los momentos más críticos para la clase media. Algo que no empezó hoy, que empezó hace bastante tiempo. La inflación viene golpeando en los últimos años de manera sostenida y como el mismo gobierno nacional lo reconoce, estos son momentos muy duros. Pero nuestra tarea no es describir el momento, es tomar decisiones en función de lo que va ocurriendo. Y sabemos que hoy hay muchas familias que no pueden pagar la escuela que eligieron para sus hijos. Y nuestra mirada, nuestra visión es que nos importan todos los chicos que estudian en la ciudad de Buenos Aires. Aquellos que van al sistema de gestión público-público, pero también aquellos que asisten al sistema de educación público de gestión privada. Y como decía recién, gobernar no es solamente describir los problemas, sino es tomar decisiones y dar respuestas. Por eso hemos tomado la decisión de asistir a las familias, pero también a las escuelas de gestión privada subvencionada, pagando el 50% de la cuota de cada niño, con un tope de hasta 30.000 pesos por mes, de todos los chicos que asisten al sistema de gestión privada subvencionada de la ciudad de Buenos Aires. Eso implica, por ejemplo, que una familia tipo con 2 chicos en el sistema, en cualquiera de los niveles, inicial, primario o secundario, reciba una ayuda en estos meses equivalente, teniendo 2 hijos, a 180.000 pesos. La inversión total mínima de la ciudad de Buenos Aires destinada a este objetivo ronda de 11 a 12.000 millones de pesos. Es mucha plata, son muchos recursos, y como este es también un momento y un cambio de época tan importante y tan relevante como dónde estamos invirtiendo, es explicar y darle la idea a la gente, a los vecinos que están mirando esta conferencia de prensa, de dónde obtenemos estos recursos. Esta plata surge de una política que tomamos desde que asumimos, pedirle a nuestro equipo austeridad, revisión del gasto, reducción de partidas
que tal vez no son imprescindibles en función del momento y del contexto. Porque gobernar es tener en cuenta cuál es el momento y el contexto. Y hoy, definir nuevas prioridades en nuestro gobierno es parte de lo que nos toca a la hora de gobernar. Venimos haciendo una reducción sostenida del gasto. La reducción de alrededor de 5.500 contratos que terminaron a fin de año y no fueron renovados y que tienen que ver con una prioridad y nuevos ejes de gestión. La disminución de flota de autos y de alquiler de autos, pero también la disminución de hechos muy relevantes y que para muchos son muy queridos, como muchos eventos en la ciudad de Buenos Aires, como puede ser el Festival Federal de la Salud, que lo vamos a tener que reducir, y no porque no nos guste, no nos parezca atractivo festejar un hecho cultural de tanta relevancia, sino que hoy las prioridades las tenemos que poner en otro lugar. Por eso decía, tan importante como el alcance y el objetivo de la medida es entender cómo la estamos financiando, de dónde surgen los recursos, que no es una expansión del gasto, no es un esfuerzo que le vamos a pedir al resto de las familias, sino que surge de revisar nuestra gestión con mucha seriedad y austeridad. Y además de que este objetivo le quita o ayuda a quitarle el peso a una familia para pagar la cuota, esto también es una definición central en nuestra gestión. Vamos a hacer, y quiero decirlo con toda claridad, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ninguna escuela cierre. Cada escuela que cierra es una herida que queda en el barrio, en la historia de los niños, de las familias que se educaron, de los exalumnos de esa escuela. Las escuelas son mucho más que solamente un lugar donde se educa a alguien, son identitarias, son icónicas en su barrio, construyen historia e identidad. No importa cuál es el origen del financiamiento, todas tienen la misma relevancia y el valor. Desde el Estado garantizamos que eso ocurra, esa apertura, ese sostenimiento del Estado con las escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también queremos tener el mismo énfasis y poner el mismo hincapié en sostener el sistema de gestión público-privada. Que no nos pase como pasó el año pasado, por ejemplo, con el Jardín Cinderella, que es uno de los que cerró, o como tantos maternales que cerraron en la crisis de la pandemia por ser educación formal pero no obligatoria, y entonces muchos no recibían ayuda y asistencia. ¿Por qué decía antes que para mí esta es una medida muy querida y un anuncio muy sentido? Porque tiene base, anida, en una medida que pude tomar cuando era intendente de Vicente López. En ese momento también la crisis golpeó muy fuerte. Para nosotros como gobierno local era muy difícil identificar a qué familias ayudar, y entonces nos sentamos con las escuelas parroquiales de distintos credos o asociaciones de padres, lo que nosotros le llamamos con mucho cariño y mucho profundo respeto a las privaditas, esas que no son carísimas, pero que sostienen educación y que las familias eligen para educar a sus hijos. Y muchos me contaban la historia de que los chicos se estaban autobecando. Lo mismo que pasa hoy, que me contaron muchos de ustedes, los directivos que están acá. Autobecar es una manera linda de decir, o generosa o amorosa de decir, que muchas familias no podían seguir pagando la cuota. Y es cierto que hay un marco legal que prohíbe a que un chico pierda su año escolar por falta de pago. Pero eso no le quita la presión a una familia, porque no debe haber nada más angustiante para una familia que tener que transmitirle a un hijo que lo van a cambiar de escuela porque no se puede pagar la cuota. Y nosotros tenemos que evitar eso, y lo estamos haciendo con esta medida. Pero además, cuando eso ya toma escala y dimensión, ya no solo estamos poniendo en riesgo historias individuales, sino que ponemos en riesgo a la escuela.
y abrimos la puerta a la posibilidad de que una escuela tenga que cerrar. Y de nuevo, como dije antes, si una escuela cierra, queda una cicatriz que es difícil de sanar. Pero además, me parece que es importante entender que una escuela también es un lugar donde se da empleo. Se le da trabajo a muchísima gente. La mayoría de las personas que además trabajan en las escuelas, en el sistema educativo, son mujeres. El sistema educativo es imprescindible para la autonomía de la mujer, que es sostén de hogar, desde el sistema inicial al secundario. Pero además de ser imprescindible para la mujer, que es sostén de hogar, que trabaja, que emprende, que tira del carro, codo a codo en cada familia, en la educación particularmente, la mayoría de quienes trabajan son mujeres. Quiero entonces, después de compartir por qué es tan sentida y tan querida, que tiene que ver con esta evolución de una experiencia llevada a una escala mayor, detallar un poco más el alcance de esta medida. Son 212.000 chicos a los que vamos a estar asistiendo si todas las familias deciden anotarse, porque no es compulsivo. Una familia puede tomar la decisión de, si cree que no necesita esta ayuda, decidir no anotarse. Son 853 unidades educativas. Hoy acá nos acompañan muchos de los directivos de estas escuelas que nos contaban estas mismas historias que yo relataba antes. Y subrayo e insisto con lo que decía antes. El sistema es muy simple, lo va a describir después Néstor Grindetti, nuestro jefe de gabinete. Ya quiero contarles que una muestra de la relevancia y de la urgencia que tiene esta necesidad es que hay más de 6.000 familias que ya se anotaron en el sistema, que ya está online y está funcionando, porque no estamos prometiendo algo que va a ocurrir, esto ya ocurre en este momento. Mientras hablamos, desde anoche, desde que estuvo en los portales, aparecieron familias que comenzaron a anotarse, en este momento deben de estar anotándose. Y antes de cederle la palabra al jefe de gabinete y a nuestra ministra de Educación, quiero también enmarcar esta decisión en una mirada estratégica. Nosotros somos el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no solo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nos importa todo lo que ocurre, nos importan todos los chicos que se educan, nos importan todas las familias que habitan esta ciudad, que la desarrollan, que creen en ella. Y por eso para nosotros es muy importante terminar con este sesgo donde marcamos una u otra educación, porque además es no comprender la realidad del devenir de un niño a lo largo de sus estudios o de las mismas familias de la ciudad. Muchos chicos pasan por distintos subsistemas. Probablemente vayan a un maternal de gestión privada, porque ahí es donde más oferta hay. Tal vez después se encuentren vacante en un jardín de infantes de la ciudad de Buenos Aires. Hagan la primaria en una parroquial o una escuela laica, barrial, pero de gestión privada, y después se anoten en una escuela técnica de la ciudad de Buenos Aires. La historia de ese niño, de esa niña, pasó por el subsistema sin tener en cuenta quién lo gobernaba. Lo mismo pasa con las familias que en este momento pueden tener tal vez una hija en el sistema de gestión público-pública y al mismo tiempo un hijo en un sistema o en una escuela de gestión privada subvencionada. No somos compartimientos estancos, nuestras historias son un devenir en estos subsistemas. Por eso me parece importante terminar con este prejuicio y entender que la mitad de los chicos de esta ciudad se educan en este sistema, en este subsistema de gestión privada subvencionada, donde muchas escuelas les damos una mano desde la ciudad, pero también llegar a esto, a esta ayuda adicional es importante. Y por último, decir, como digo siempre, que el diferencial relevante que tiene esta ciudad
no es la energía renovable, no es el litio, no tenemos producción extensiva, no tenemos vaca muerta. ¿Qué tenemos? Gente, capital humano. Nuestra capacidad de crecer, de desarrollarnos, de imaginar un futuro mejor, más potente, más creativo, reside justamente en formar y en educar a los chicos. Y no hay nada más importante que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos que la educación, porque la educación es el puente real a la libertad. Y nosotros vamos a defender la educación de todos los chicos de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Ahora, Mercedes Miguel, nuestra ministra. Muy buenos días a todos, gracias por estar acá. Estamos muy contentos de estar pudiendo anunciar esta noticia. Como dijo el jefe de gobierno, la educación en la Ciudad de Buenos Aires es nuestra máxima prioridad, especialmente el aprendizaje. Trabajamos para eso todos los días y hoy estamos acá para acompañar a las familias cuyos hijos asisten a escuelas de gestión privada subvencionadas para que puedan permanecer en las escuelas, para que se puedan quedar ahí con sus amigos, con sus compañeros, con sus maestras, a quien tanto quieren. En este sentido, como decía Jorge antes, la Ciudad de Buenos Aires, nosotros al sistema educativo lo miramos como a un solo sistema. Conviven dos subsistemas, gestión pública estatal y gestión pública privada. Pero para los chicos, para las familias y para nosotros es un solo sistema. Así lo pensamos, así lo planificamos y así lo gestionamos. Por eso Buenos Aires Aprende, nuestro plan estratégico que tiene pleno foco en lograr el mejor aprendizaje de nuestros chicos y su bienestar emocional. Es para todas las escuelas de la ciudad y para todos los chicos, indistintamente de dónde estén sentados. Esperamos, queremos y trabajamos día a día para que ellos puedan lograr su máximo potencial. Como dijo el jefe de gobierno, no hay nada más importante que el talento humano en esta ciudad y eso empieza en nuestras escuelas. Muchas gracias por estar acá hoy. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Algunos datos concretos para ver cómo podemos avanzar con este programa. Como bien dijo el jefe de gobierno y repitió Mechi, esto alcanza a los chicos, a los 212.000 chicos, hasta el 50% de la cuota, con un tope de 30.000 pesos de la cuota programática. Esto alcanza 853 escuelas. Un dato creo que es muy importante en términos operativos y en términos de control es que el subsidio, los fondos no lo van a recibir los padres, las familias, sino que lo reciben las escuelas. Si las escuelas a partir de mayo durante 3 meses van a recibir por cada chico inscripto una cantidad de la mitad de la cuota o 30.000 pesos, lo van a recibir en una transferencia todo junto. Para solicitar el beneficio es muy sencillo, también lo decía el jefe de gobierno recién, y lo decimos con alegría porque el sistema funcionó muy bien desde anoche, es continua la inscripción, ya hay más de 6.000 chicos que están inscriptos, los padres entran al portal de buenosaires.gov.ar, ahí se inscriben, esto no tiene límite en la cantidad de chicos en la familia, si son 1, son 2, son 3, cada uno es por el valor que se le asigne o por el valor de la cuota que corresponda a cada uno. El gobierno va a transferir, como les decía, directamente cada 30 días a partir de mayo estos fondos directamente a las escuelas. Cada persona, cada familia que se inscribe recibe un mail inmediatamente confirmando que está inscripto y rápidamente va a recibir uno aprobando que cumple con las condiciones. Es realmente muy sencillo y como dijo Mechi, esto no es que estamos haciendo el anuncio ahora y empezamos a desarrollar el sistema, sino esto está funcionando desde anoche, así que a medida que se vayan inscribiendo vamos a estar informando la cantidad de chicos. Y le pedimos a los directivos justamente que ayuden a los papás. Muchas veces pasa que por un tema de información o no les llega, que ustedes mismos, porque esto
como bien dijo el jefe de gobierno, nos ayuda a las familias, pero ayuda a que mantengamos las escuelas abiertas. Así que en esto ponemos en ustedes una esperanza muy fuerte de que sean los transmisores de este beneficio. Muchas gracias. Jefe de Gobierno, funcionarios, buen día. Jean Libares de La Nación Más. Jefe de Gobierno, ¿cuál es el criterio que se tomó para anunciar esta noticia? Si hubo una evaluación, tanto usted como los funcionarios lo pueden responder. Y si será solo por 3 meses o se puede extender durante el año en consecuencia de la situación económica. Gracias. Buen día, Jean Libares. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. Los recursos que hemos logrado reservar para esta medida son estos, y creemos que nos van a ayudar y van a ayudar a las familias y a las escuelas a transitar el problema o el momento más crítico probablemente de la crisis. Las expectativas del Gobierno nacional es que a partir de la mitad del año ya haya una situación económica un poco más holgada, así que esta es la medida que hoy tenemos para anunciar y es la que sostenemos y que es muy relevante, porque estamos hablando de más de 11, 12 mil millones de pesos, que de nuevo surgen de la búsqueda de eficiencia, del recorte de gasto, de priorizar, de no postergar nada que sea relevante. No es que estamos tomando esta decisión postergando inversiones en la educación pública, mejoras en las escuelas del Estado u obras de hidráulica para las inundaciones o más cámaras en seguridad. Todo eso continúa. Hemos buscado gasto postergable o que era innecesario en función del momento y del contexto. ¿Cómo lo hicimos? Escuchando a la gente, escuchándonos nosotros mismos, viendo lo que le pasa a la gente que trabaja, que labura, a la clase media. No hace falta ser un genio para darnos cuenta que a muchas familias les está resultando prácticamente imposible pagar la cuota de la escuela que eligieron para educar a sus hijos y que el 49% de los chicos de la ciudad se educan en este sistema y que nosotros necesitamos ayudar a sostenerlo y que incluye a todas las escuelas de gestión privada subvencionada. Hay algunas de cuota un poco más baja, otra más alta, asistimos en todas. ¿Por qué? Porque todas las familias están pasando por un momento de mucha crisis. Puede haber alguien que eligió hace algunos años, y estas son historias que los directivos acá después las van a poder confirmar porque es así. Eligieron hace muchos años educar a sus hijos en una escuela de gestión privada subvencionada, pero tal vez con una cuota media alta. Pero se quedaron sin laburo o tuvieron que cerrar su negocio. Y la escuela aceptó becar o darle media beca. Y la familia ya no sabe dónde buscar el mango para que los hijos no interrumpan esa historia de vida que es ser educados en esa escuela donde tienen sus amigos, sus afectos, sus historias y donde depende mucho de su futuro. Y las escuelas sostienen, pero hay un límite, el límite de la viabilidad. Y nosotros tenemos que garantizar que las escuelas sean viables también económicamente. Por eso es tan importante en esta medida que nosotros adoptamos, que además puede convivir con la medida que tomó el Gobierno Nacional. Una no quita a la otra, digamos, cuando se anotan pueden tener ambos beneficios. ¿Por qué que la plata le llegue a la escuela? Porque queremos garantizar que este esfuerzo que estamos haciendo llegue al objetivo que estamos persiguiendo. ¿Y por qué directamente la plata a la escuela? Para garantizar eso. Entonces, ustedes imaginen que una escuela que tenga 400 alumnos, una escuela promedio de la ciudad de Buenos Aires de gestión privada, a fin de mes o a principio del mes siguiente va a recibir 12 millones de pesos de una sola vez, en un solo pago, en un solo giro. Eso tiene un impacto tremendamente positivo porque hoy las familias están pagando con cuentagotas. El que es cuentapropista, el que es profesional, el que depende de una caja diaria como padre o madre, va juntando lo poquito que le queda y a las escuelas le va llegando de a cuotas, de a pedacitos. No solo es cuánto puedo pagar, sino cómo lo pago en el mes, pero las escuelas tienen que pagar los sueldos a principio de mes de una sola vez. Y sus impuestos y las inversiones que tienen que hacer y sostener tecnología. Así que esta es la medida que tenemos, esta es la ayuda y es muy relevante y muy importante para el sistema.
Buen día, Marcos Barroca de Canal 13, Todo Noticias, para el jefe de gobierno. Preguntarle, bueno, justo estaba haciendo referencia a esta quizás diferenciación con el gobierno nacional en esta última cuestión, ¿no? Que el gobierno nacional prefiere destinar el dinero a la gente y no que haya intermediarios en el medio, como en este caso la escuela, un poco lo explicó, pero ustedes están notando también que más allá de que la gente no pueda pagar la cuota, que el cierre de las escuelas iba a ser más progresivo o que a su vez estaban notando que mucha gente que estaba yendo a la escuela pública se estaba mudando a la escuela, perdón, estaban pagando la escuela privada, se estaban mudando a la escuela pública? Gracias. La transferencia de matrícula no ha sido muy grande. Subsistema de gestión 3%, si mal no recuerdo, es lo que verificamos. Pero en la medida que, creo que entre el 2 y el 3%, si mal no recuerdo, es lo que verificamos. Pero en la medida que el año avanza al estándar de vida que eligieron, y probablemente hasta posponiendo otros gastos también necesarios, gastos en salud, gastos en mejoras en la casa. ¿Y por qué además decidimos llegar a las escuelas? Porque tal vez cuando llega el dinero a la cuenta de alguien, si está en rojo, está endeudado, esa plata el banco la utiliza para poner su cuenta al día y no para que llegue a la escuela. Entonces nosotros queremos garantizar que esta plata llega a donde queremos que llegue y de nuevo deseamos que se anoten los 212.000 niños, y no tan niños, porque hay chicos también de 17, 18, 16 adolescentes. Pero si alguna familia siente que puede aguantar este momento sin esta ayuda, bienvenido, utilizaremos ese dinero en ayudar a alguien más. Yo creo mucho en la seriedad y el compromiso que la gente tiene cuando ve que hay un gesto de tender la mano. Así que no hubo un movimiento tan drástico de un subsistema a otro en las nuevas vacantes, pero lo que fue la inflación de diciembre, enero, febrero, marzo mismo, una economía que no todas las familias tenían que tener tan clara cómo iba a golpearles en el día a día, hoy pone a la situación en mucho más dramática que lo que era en diciembre. Buen día para todos, Nicolás Edwin para Unife. Recién hacían mención a justamente el ajuste que se está viviendo y la gente que necesita esta ayuda escolar. Entiendo que va a ser por 3 meses. Para la gente que necesita previsibilidad y que proyecta futuro, ¿qué va a pasar después de estos 3 meses, una vez que finalice, digamos, este periodo? Gracias. Insisto, hay 2 maneras de mirar esta medida, ¿no? ¿Qué pasa después del tercer mes? O ¿qué pasa durante estos 3 meses en lo que ayudamos? Esta medida, cuando anuncié algo similar en Vicente López, la llamé puente. ¿Por qué? Porque un puente no es el lugar donde te quedás a vivir. Es un lugar que te saca de un lugar y te pone en otro. Es un tránsito a. Y este es el objetivo que tiene esta medida, ayudar en el momento que creemos más crítico a uno de los eslabones de nuestra sociedad que viene haciendo un gran esfuerzo, que es la clase media, y particularmente la clase media que tomó la decisión de elegir la gestión privada para educar a sus hijos, subvencionada. Son 3 meses, es mucha plata, es un esfuerzo grande que estamos haciendo y nos quedamos con esto, con la mitad del vaso lleno. ¿Cuánto mejor va a ser la experiencia de las familias, de los niños y de las escuelas con esta ayuda? Buen día, jefe de gobierno, buen día a todos los presentes. Alan Zurita del Canal de la Ciudad. 2 consultas referidas a este tema. La primera, si tienen un registro de cuántos alumnos migraron de la escuela privada a la escuela pública en los últimos meses o en los últimos años a raíz de la situación que se está viviendo. Y no quiero pecar de reiterativo, pero si existe la posibilidad de que haya una resolución en el corto plazo respecto de la quita de coparticipación que tuvo la ciudad durante el gobierno de Alberto Fernández, que se le restituya ese dinero a la ciudad, si con ese dinero se puede destinar para seguir subvencionando y con este programa después de los 3 meses. Gracias. Una cosa no está vinculada con la otra, porque si nos restituyen la coparticipación, lo que tenemos que hacer es terminar la quita de impuesto que hoy grava LELIX y PASES. Entonces,
No podemos usar ese dinero para otra cosa que no sea eso. Y así está definido inclusive por ley. Cuando se crearon esos gravámenes, se tomó el compromiso de quitar primero lo que fue el impuesto a las tarjetas de crédito, que se quitó pese a que no hubo una devolución de la coparticipación, y ahora, si hubiera, estamos obligados a eso. Así que no nos genera un superávit adicional o un excedente adicional. Y de nuevo, la migración de matrícula, Mechi, no sé si querés agregar, pero de un año al otro fue entre el 2 y el 3%, no fue muy alta, pero de nuevo, creo que muchas familias no vieron venir una economía tan compleja como la que se enfrentaron durante el verano y al volver a clase. El pasaje es similar al de los últimos 2 años. Lo que sí hemos notado en conversación con el Consejo Consultivo de Gestión Privada es que hubo un incremento en el pedido de las familias de ser becados y también hubo un incremento en la morosidad. Por eso estamos teniendo esta medida para prevenir que las familias tengan que tomar una decisión tan triste y dolorosa como cambiar a los chicos del colegio. Gracias. Buenos días, jefe de gobierno, funcionarios. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, la consulta va en este sentido del anuncio. Usted utilizó la palabra crítica, situación dramática que está viviendo la clase media. Se sabe que hubo incremento de obras sociales, de consumidores que pasaron a segundas o terceras marcas, usuarios que llevaban, muchas familias llevaban a sus chicos a colegios privados y ahora optan por, si está la posibilidad de público o colegio subvencionado. ¿Qué ven a futuro en una situación económica tan desmembrada? Y para la ciudad, ¿cuán explícito va a ser el reclamo de la coparticipación? Ustedes tuvieron una reunión con el ministro de Economía de la Nación, ¿y qué es lo que están evaluando? Porque en algún momento va a faltar el dinero. O sea, ¿cuál es la preocupación puntual que lleva la Ciudad de Buenos Aires y si el reclamo puede ser nuevamente vía judicial, ratificado en vía judicial, el reclamo por coparticipación? Yo no quiero, de alguna manera, teñir este anuncio de coyuntura política. Nosotros hacemos todos los reclamos necesarios y sostenemos un diálogo muy proactivo hoy con el Gobierno Nacional, que reconoce nuestro reclamo, a diferencia del gobierno anterior que negaba y fue quien nos quitó los recursos. Este es un Gobierno Nacional que reconoce el reclamo, el derecho de la ciudad, y estamos trabajando con el Ministro de Economía para que esa situación se resuelva lo antes posible. Así que hoy nuestro objetivo es poner en énfasis este anuncio, porque además necesitamos que todas las familias se enteren rápido. No sé si hay alguien del equipo que nos pueda decir por cuántos anotados ya vamos, pero cuando entré a esta conferencia íbamos por 6.000, debemos de tener ya varios más anotados. Quiero agradecerle a todas las áreas, porque más allá de los que estamos hoy acá en esta conferencia de prensa, acá ha habido esfuerzos de todas las áreas de gobierno, de todo el gobierno. 9.200 familias ya han anotado a sus hijos y seguirá creciendo a lo largo del día. Y les pedimos de nuevo a los padres, madres que se enteraron, a los directivos de las escuelas, ayúdennos a que esto se sepa rápidamente, así lo más rápido posible podemos ponerlo en funcionamiento. Quiero agradecer a todo el gobierno, decía, porque todos hicieron un aporte con alguna reducción de gasto, con alguna eficiencia, con alguna priorización. Inclusive la legislatura ha hecho su esfuerzo en función del momento y del contexto. Este es un momento difícil y nadie lo niega. El gobierno nacional mismo lo describe de esa manera. Y para mí es emocionante ver cómo la gente aguanta en un momento tan difícil como este. Pero que yo vea que la gente aguanta no quiere decir que no debamos ayudar y tender la mano. Es un cambio de época que requiere la administración con mucha prioridad y con mucho criterio de austeridad para definir y redefinir todas las veces que haga falta las prioridades en función de este contexto y del dolor de mucha gente. Y probablemente, después de tantos años de inflación, la clase media sea uno de los eslabones que más está siendo afectado y golpeado
en esta crisis, que no empezó con este gobierno, viene de antes, pero este gobierno que asumió en diciembre definió la necesidad de prioridades distintas, de eficiencias diferentes y hoy de llegar con esta medida que va a ayudar a muchas familias, a 212.000 niños, a 853 instituciones y por más de 12.000 millones de pesos. Y quiero poner el énfasis en eso y pedirle a las familias que se anoten porque los queremos ayudar a todos. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, muy bien, ahí finalizó la conferencia.